Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Hoy en nuestro tema central hablaremos sobre las dificultades que han tenido los gobiernos que no implementaron la cuarentena y los riesgos que implica una reactivación temprana de la economía. También abordaremos la necesidad de los países de emprender un camino hacia la consolidación de la nueva normalidad establecida por el COVID-19. Recuerda escribirnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de esta semana. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades de Estados Unidos proporcionó resultados preliminares para la aprobación del Remdesivir como medicamento que reduce las cifras de letalidad en pacientes con COVID-19. Según lo publicado por la revista de Medicina de Nueva Inglaterra, hasta los momentos, España, Italia, Alemania y Francia no habían aprobado el uso de medicamentos específicos para tratar la enfermedad. Solo acudían a fármacos como la dexametasona o anticuerpos monoclonales. La Agencia Médica Europea dio luz verde al uso del Remdesivir como el primer antiviral para contrarrestar la COVID-19 en países de la Unión Europea. Esta es la primera molécula aprobada en este continente. Sin embargo, los investigadores de la salud autorizaron este fármaco de forma condicional hasta encontrar nuevos datos de sus usos a largo plazo de pacientes recuperados. El Banco de Sangre de La Paz, en Bolivia, recibe donaciones de plasma de pacientes recuperados de COVID-19. Esto luego de que circularan por redes sociales locales pedidos para conseguir la ayuda de gente que ha sanado y a las campañas realizadas por el Banco de Sangre de La Paz. La campaña ha obtenido la receptividad de pacientes que han superado la enfermedad y quieren ayudar a que otras personas puedan superar el coronavirus. La experiencia del COVID después es muy trágico, ¿no? Porque la enfermedad que uno lo contrae es que si te dejas llevar con la enfermedad, o sea, te puede llevar a la muerte. Gracias a Dios yo no llegué a eso, ¿no? Y yo tampoco quisiera que otras personas pasen lo que yo he pasado ahora. A través de las redes sociales se hace la petición de plasma. Este procedimiento con plasma es alentador por sus buenos efectos en la salud. La donación ha aumentado luego de que el Ministerio de Salud proyectara que para fines de julio, Bolivia podría registrar un aumento de hasta 100.000 contagiados por el virus. El tratamiento con plasma ha dado muy buenos resultados y en esta infección que es nueva, que todavía estamos haciendo estudios de investigación, en ese marco también se está probando este tratamiento, ¿no? Y tenemos resultados alentadores. Luego de algunas denuncias sobre personas recuperadas que ponían a la venta su plasma, el Ministerio de Salud de Bolivia recordó que la ley prohíbe la comercialización de sangre humana y sus componentes. En la ciudad central de Cochabamba, restaurantes, heladerías y gimnasios decidieron dar atención gratuita a quienes, una vez recuperados, donen su plasma. En China se amplía la aplicación de pruebas de ácido nucleico para prevenir la transmisión de COVID-19. Las autoridades de la ciudad de Beijing instalaron más de 2.000 puestos de detección luego de la aparición de un rebrote en la localidad, específicamente en el mercado de productos agrícolas mayoristas, que actualmente se encuentra cerrado. En Beijing se intensificarán las medidas de prevención y el aumento de pruebas para frenar la propagación del COVID-19. 北京新增报告本地确诊病例11例，疑似病例3例，无症状感染者1例，无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者，自愈出院病例1例。自6月11日新发地批发市场发生聚集性疫情以来，北京累计报告本地确诊病例280例，在院280例，尚在观察的无症状感染者。 El portavoz de la Comisión Municipal de Salud en China informó sobre la organización de alguna prueba con ácido nucleico, instalaciones para la realización de las pruebas. Para ello, hay 20 centros de control de enfermedades, hospitales y laboratorios médicos de la capital china. En Venezuela, los profesionales de la salud reciben ayuda de países aliados como China y Cuba, quienes aportan su valiosa experiencia en el manejo de la pandemia, así como el suministro de lotes de medicamentos para tratar la enfermedad. Este aporte es vital para médicos y enfermeros comunitarios que luchan diariamente contra el COVID-19. Los habitantes llegan, al llegar al centro
Aquí le lavamos las manos primero, utilizamos cloro, el agua jabonosa, ¿verdad? Antes de ingresar. Le hacemos una serie de preguntas allá afuera primero, claro, que vengan con su tapaboca, que es lo primordial. Le hacemos el interrogatorio para ver en cuál de las dos consultas lo ubicamos, o en la consulta de medicina general o en la consulta respiratoria. Los médicos comunitarios realizan pruebas para descartar contagios del virus. Los centros de diagnóstico integral reciben suministros médicos, kits de pruebas y tratamientos para el COVID-19 de parte de la República China y cuentan con apoyo de personal médico de las brigadas que vienen a Venezuela en el contexto de la pandemia. Y son test que vienen de China, que son traídos por la hermana República de China, donde nuestro presidente Nicolás Maduro, con los lazos de amistad que él tiene con esa nación, ha hecho que nosotros tengamos desde el comienzo esa herramienta. El método que hemos utilizado es un método copiado de la República de China. Es un método que ya, como ellos ya fueron el primer país que pasó por esta contingencia, ¿verdad? Es un método copiado donde hicimos el distanciamiento social. Las visitas casa por casa se han vuelto cada día más comunes en cada localidad. Los médicos verifican las condiciones de salud de los habitantes de cada comunidad en mayor estado de vulnerabilidad. China entrega lotes de insumos médicos al Gobierno Nacional de Paraguay. Una dotación de materiales de bioseguridad, tales como mascarillas, batas y botas quirúrgicas, así como guantes y gafas de protección ocular. La entrega fue gestionada por la Concertación del Frente Guazú y posteriormente fue entregada a funcionarios de la Dirección de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud de Paraguay. Creemos que esto también tiene que ser una señal para el gobierno de la necesidad de iniciar relaciones diplomáticas y comerciales, por lo menos comerciales, con la República Popular de China, teniendo en cuenta que esto lo venimos debatiendo en el Senado, no solamente desde el Frente Guazú, sino hay varios sectores políticos que hoy están pensando y están de acuerdo en que Paraguay pudiera en este momento establecer una relación comercial. Esta es la primera donación de insumos médicos que realiza China a Paraguay. El gigante asiático además apoya con insumos y asesoría médica a otros países de la región. Después de este recorrido informativo, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso te mostraremos cuál fue el impacto de la pandemia en los países que se rehusaron a aplicar la cuarentena general y obligatoria. Y hablaremos de los riesgos que implica la reactivación de la economía en los países donde aún los índices de contagios son muy altos. Ya regresamos. Volvemos con Guía tu Cuerpo. La crisis sanitaria que se extendió por todo el mundo en cuestión de meses no tiene precedentes en la historia. Una de sus características es que el mundo quedó prácticamente paralizado ante el avance del coronavirus. Por esta razón se ha promovido el término nueva normalidad, que hace alusión a la necesidad de los gobiernos de reactivar la economía y convivir con la enfermedad, que según pronósticos permanecerá con nosotros por un largo tiempo. Desde finales de 2019, el mundo se vio azotado por una nueva enfermedad, con una velocidad de contagio que sorprendió hasta a los más disciplinados especialistas, el COVID-19. Los debates sobre este nuevo virus llevaron a la cuarentena general y obligatoria. Esta fue la medida preventiva que se impuso en casi todos los países. Aunque existe un acuerdo global respecto a la implementación de la cuarentena, indicado por la Organización Mundial de la Salud, una minoría de naciones decidieron no acatar dicha recomendación para optar por medidas mucho más flexibles. Es el caso de Suecia, Países Bajos, Brasil y Estados Unidos. La razón de todos es económica. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Somebody lost somebody, a parent or a wife or a husband or, any brothers, sisters. If you lost someone, you can never make up for that by saying, wow, you're going to have a great year next year economically. And so you can never do that. But I will say that from an economic standpoint, I think next year is going to be a very big year. There's tremendous demand.
Los gobiernos de Suecia y Países Bajos están entre los que decidieron prescindir de la cuarentena, apelando a la responsabilidad individual y al método de inmunidad de rebaño. La estrategia de estos países europeos consistió en restringir el movimiento únicamente de las poblaciones vulnerables, mientras que las empresas no esenciales, colegios y bares continuaban con sus actividades, respetando el distanciamiento social. El resultado de estas medidas se ve reflejado en el aumento drástico que sufrió la curva epidemiológica en estos países. Para el 30 de junio, Suecia superaba los 68.000 contagiados y el número de víctimas mortales llegaba a los 5.000. Los ancianos están entre las principales víctimas. Very bad handled. If you see the result, there was no protection. I think the person was going between different sections and spreading the virus. It was closed for we in the family. I could not meet my mother. The last time was the 9th of March. So it was closed, but the personal living there, they did not have any restriction, I think. And in the beginning, they did not have any protection because she was on a section with 8 persons, and 5 of them died in coronavirus, and they didn't have time to take care of my mother. She got very thin, and yes, and also she got wounds for lying in her bed. So I think indirectly it was the coronavirus that caused her death. La gestión de la epidemia por parte del gobierno sueco ha sido duramente criticada. Para finales de junio, la mortalidad per cápita por coronavirus era 4 veces más alta que en Dinamarca, 8 veces más alta que en Finlandia y 10 veces más alta que en Noruega. El resultado de estas medidas ha sido dramático en países donde han subestimado la necesidad de la cuarentena. Otros ejemplos similares, pero en mayor escala, se registran al otro extremo del mundo, en Estados Unidos y Brasil, países que desde el inicio de la pandemia han desestimado la urgencia de la crisis e impulsado una reactivación económica temprana, pero ambos casos encabezan la lista de países más afectados por la pandemia. We can't just focus on those areas that are having the surge. It puts the entire country at risk. We are now having 40,000+ new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day if this does not turn around, and so I am very concerned. Then after the opening was announced on April the 27th, we continue to reduce the spread of COVID-19 in the state of Texas, so much so that all the way until the 26th or 27th of May, we went to the lowest positivity rate that we ever achieved during the course of this pandemic. It was 4.27% at that time. Well, we need to understand that COVID-19 has taken a very swift and very dangerous turn in Texas over just the past few weeks. A pesar del peligroso avance de la epidemia por el mundo, las naciones se están preparando para continuar sus vidas conviviendo con la enfermedad. De esto se trata la nueva normalidad, que nace de la necesidad de retomar la vida cotidiana antes de la pandemia, sabiendo que la enfermedad COVID-19 formará parte de esa nueva normalidad por un tiempo indeterminado. Hemos sido capaces de proteger la salud de nuestra ciudadanía y las capacidades de nuestro sistema sanitario en este primer envite, sí. Pero sabemos que el peligro sigue ahí y debemos adoptar todas las precauciones y las medidas necesarias hasta que podamos contar con un tratamiento eficaz o una vacuna segura. La tarea de empezar de nuevo resulta ser todo un reto debido a que las pérdidas causadas por la pandemia han causado estragos en el mundo entero y en la estructura de la sociedad. En términos económicos, las instituciones financieras han advertido que el mercado global podría tardar décadas en recuperarse del impacto causado por la crisis sanitaria. Compared to our April World Economic Outlook, we are now projecting a deeper recession in 2020 and a slower recovery in 2021. Global output is projected to decline by minus 4.9% in 2020, which is 1.9 percentage points below our April forecast. El impacto de la pandemia en la economía global es mayor de lo esperado y en la medida que avanza el tiempo, aumenta. Por esta razón, muchos países se apresuran en desmontar la cuarentena, aún con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud.
La necesidad de volver a una aparente normalidad está causando que los gobernantes cometan errores. Al priorizar su posición en el mercado global, ignoran las advertencias y la realidad de los ciudadanos más afectados por la epidemia. Es el caso de América Latina, donde una cantidad de países que logró evitar al inicio que el crecimiento de la enfermedad fuera exponencial, al intentar flexibilizar las medidas, sufrieron fuertes repuntes en el número de contagios. As we are seeing countries, states, and cities that do not embrace preventive measures or relax restrictions too soon can be flooded with new cases. De la misma manera, Europa, luego de pasar por situaciones dramáticas como la de España e Italia, ha aplicado una desescalada de las restricciones de movilidad y medidas preventivas que ha causado rebrotes. Según la Organización Mundial de la Salud, Europa registró a finales de junio unos 20.000 nuevos casos y 700 muertes por COVID-19 cada día. For weeks, I have spoken about the risk of resurgence as countries adjust measures. In several countries across Europe, this risk has now become a reality. 30 countries have seen increases in new cumulative cases over the past 2 weeks. In 11 of these countries, accelerated transmission has led to very significant resurgence that, if left unchecked, will push health systems to the brink once again in Europe. Si bien es cierto que volver a reactivar la economía y la sociedad es importante, está representando un reto para todos los países, ya que aún no existe una receta efectiva para volver a la normalidad. En muchos casos, los gobiernos se ven obligados a volver a fortalecer las medidas de confinamiento debido al surgimiento de rebrotes después de la flexibilización, algo que ha sido considerado por los economistas como el peor escenario, ya que aumentan las pérdidas económicas. Ante la necesidad de la adaptación de la sociedad, los especialistas señalan que planificar adecuadamente el regreso al trabajo y la regulación de lugares con alto tránsito de personas es una clave importante, no para volver al funcionamiento normal de la sociedad, sino para establecer una nueva normalidad que incluirá al coronavirus en nuestra cotidianidad. Ahora te invitamos a sugerirnos temas a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Al regreso en nuestra nota positiva, te mostraremos cómo la región mexicana, con un mayor número de contagios y muertes por coronavirus, toma medidas de capacitación para la masiva atención de pacientes sospechosos de haberse contagiado del nuevo coronavirus. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Guía tu Cuerpo. Nos dirigimos a México para conocer la estrategia de salud con la que hace frente el gobierno mexicano a la emergencia sanitaria producto de la pandemia por coronavirus. La capacidad de atención a los pacientes sospechosos de haberse contagiado con el nuevo coronavirus se ha ampliado de manera considerable en la Ciudad de México. Este es uno de los 220 centros de salud distribuidos en las 16 alcaldías del territorio capitalino. No. ¿Dolor de cabeza? Leve. ¿Falta de aire? No. ¿Diarrea? No. ¿Dolor en el pecho o la espalda? No. Aquí se atiende a personas que presentan síntomas característicos de COVID-19. Además, se organizan y preparan las brigadas que acuden a los domicilios de quienes a través de la vía telefónica, un SMS o Internet reportaron estar en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Para hacer detección temprana de los casos con COVID y los contactos que también se pueden dar para detener los casos de propagación. Y esto lo venimos haciendo con el equipo de visitas domiciliarias. Se alistan con todo lo necesario para atender a los pacientes y también para protegerse y reducir al máximo cualquier riesgo para su salud. Nosotros tenemos un equipo de protección personalizado. Este consta de un cubrebocas N95, batas, gogles, guantes esterilizados, guantes de nitrilo, botas. En ocasiones tenemos overoles, también tenemos gorro y
cubrebocas normales. Piden a los usuarios que tengan lista una zona despejada y previamente desinfectada para realizar la prueba de diagnóstico conocida como PCR. El procedimiento es explicado a los usuarios. Estos folletos yo los leí y aquí está el proceso que hay que hacer para que justamente estemos atentos. El gobierno de la ciudad informó una ampliación en el número de pruebas a 2.700 diarias. En todos los casos, hay un seguimiento a los contactos de aquellos pacientes cuyo resultado sea positivo. En la ciudad se han hecho cerca de 100,000 pruebas de COVID desde que inició la pandemia, de las cuales más de un tercio, de hecho casi pegándole al 40%, se han hecho en las últimas 3 semanas, que refleja este incremento de rastreo de contactos. Hasta el 23 de junio, la capital del país tenía registro de más de 43.500 casos confirmados de COVID-19 y el reporte de 5.656 muertes, las cifras más altas en comparación con el resto de los estados. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Llegamos al final del programa saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestra plataforma digital www.telesurtv.net y escribirnos a nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.